Ahí está. Claro, para empezar, lo que uno siempre tiene que tener en claro qué es lo que vamos a elegir en estas próximas elecciones y se va a renovar la legislatura bonaerense. En estos comicios se van a renovar 69 bancas, 46 diputados y 23 en el Senado, y se van a renovar también los concejales y consejeros en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Lo fundamental a señalar es saber con qué instrumento de votación van a ir los bonaerenses en estas próximas elecciones. Van a ir con el sistema tradicional, el de siempre, la boleta partidaria o boleta sábana que se le suele decir, a diferencia de cuando vayan a votar en octubre, que se va a empezar a votar en todas las elecciones, en todos los procesos electorales nacionales con la boleta única de papel. Teniendo en claro eso, que en lo que es las elecciones del 7 de septiembre se va a votar con la boleta partidaria y bajo el régimen de la ley electoral de la provincia de Buenos Aires y las resoluciones técnicas que está dictando la Junta Electoral en estos últimos, mes pasado, este mes, se está dictando casi por semana 2 o 3 resoluciones técnicas que tienen que ver con el desarrollo de las próximas elecciones. Algunas se las vamos a mencionar. Para saber dónde tienen que votar, ya hay un link que ahí se los ponemos, eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. Ahí pueden ir a ver en dónde les va a tocar votar en las próximas elecciones del 7 de septiembre. Como supieron, hace unas semanas hubo bastantes dificultades en el sentido de que el juez electoral de la provincia de Buenos Aires había modificado los lugares de votación en en algunas secciones de la provincia de Buenos Aires. Eso parece que se modificó y, por ejemplo, en La Matanza siguen siendo los mismos lugares. Se abrió todo un tema entre lo que decían las autoridades bonaerenses y el juzgado electoral. Finalmente se pusieron de acuerdo y ya están los padrones y ya están los lugares donde se va a votar en este link que les acabo de pasar, pero igual es recomendable decirle a todos los electores, a todos los ciudadanos que revisen bien el lugar en donde van a votar el 7 de septiembre. Si quieres seguir. Bueno, estas son consideraciones previas que siempre lo hacemos en todas las capacitaciones. Ustedes me imagino que tienen experiencia en lo que tiene que ver con capacitación, con fiscalización. Lo fundamental es llegar muy tempranito a la escuela de votación, tratar de colaborar con el presidente de mesa en todo lo que tenga que ver con el armado del cuarto oscuro. Fundamentalmente lo que siempre decimos desde la red Ser Fiscal, revisar que la urna esté vacía, que no nos pongan urnas con boletas ya ingresadas allí, quedarse durante toda la jornada electoral en la mesa de votación que nos hayan asignado. Si tenemos que irnos por alguna cuestión, pedirle al fiscal general que los reemplace, ¿no? Sí, ¿Quieres ahí seguir? voy a hacer una consideración breve, Claudia. Sí. Eh, digamos, es muy, en general, va a haber muchos fiscales generales y no tantos fiscales de mesa, eh, lo cual habría que tratar de tener, ¿no es cierto? Pero independientemente de eso, estar en el primer momento es absolutamente fundamental. Se suele tomar los partidos que no son muy grandes, solemos, lo he hecho muchas veces, ir al final o ese tipo de cosas. Es también importante, de ser posible, pedirle a esa gente que colabora a última hora. Supongamos, uno tiene un fiscal por escuela, un fiscal general, lo cual es bastante común, sobre todo no en el interior, pero sí en el Gran Buenos Aires y en Mar del Plata. Entonces, tiene un fiscal general, ese fiscal general obviamente que le pide a algunos amigos, a la mujer, a los hijos, a esto, al otro, que por favor lo ayuden, y en general lo que hacen es ir al final. Bueno, de ser posible, al principio y al final, al principio y al final. Y desde el principio
este fiscal general mira un poquito, ve y trata de armar una especie de partido de fiscales, digamos así, cosa que al principio no se da naturalmente, pero a medida que va pasando el día sí, y entonces uno trata de que haya en cada mesa un fiscal, aunque sea uno del partido de uno o dos, en las zonas del campo esto no va a ser, digo zona campo lo que no es Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires no va a ser problema, sí en el Gran Buenos Aires, que no va a haber un fiscal por mesa, eh, tratar de hacer acuerdos de base, porque son los que mejor salen, acuerdos de base, si uno quiere que esto lo haga el partido o que lo haga el candidato, ese tipo de, o el encargado de fiscalización total, son más difíciles. Los encargados de fiscalización de todo el municipio tienen que sí tratar de ponerse de acuerdo con otros partidos chicos en cuanto a, pero viene más adelante, la reposición de boletas. Entonces, el tema del ingreso, estar al ingreso es fundamental, el tema de una actitud al mismo tiempo férrea, pero al mismo tiempo de no estar discutiendo, tratar de llevarse bien con todo el mundo, etcétera. No estamos yendo a una batalla, estamos haciendo un acto ciudadano y hay que tomarlo con calma, porque, bueno, y ayudar mucho al presidente de mesa. Sí, sí, sigamos. Si querés adelantar la filmina. Bueno, acá empezamos viendo quiénes intervienen en el comicio. Fundamentalmente, la autoridad máxima, como ustedes ya saben, dentro de la mesa, en la mesa de votación es el presidente de mesa, que va a estar seguramente acompañado por un vocal o un suplente, eh, el personal del correo, el Comando General Electoral y el delegado electoral, que es el nexo entre la justicia electoral y las autoridades de mesa, los fiscales, todo el personal, todos los actores que están dentro de el centro de votación. La resolución técnica que dictó hace pocos días la Junta Electoral Provincial lo que establece es que tiene que haber un delegado cada 8 mesas, o si se trata de un centro de votación con 2 plantas, tiene que haber al menos uno por planta. Esto es si hay eh, también respetando la cantidad de mesas, ¿no? De 8 mesas por cada delegado, pero en principio tendría que haber en centros de votación, digamos, que son importantes, digamos, de muchas mesas de votación, seguramente van a encontrarse con 2 delegados electorales. Esto le digo para que vean que se cumpla o que esté esta previsión en cada centro de votación. El delegado electoral tiene que estar presente al menos uno cada 8 mesas, como dice la resolución técnica. Si quieres seguir. Eh, el delegado electoral va a usar una pechera blanca, pero bueno. Tiene que estar bien identificado como delegado electoral, sí, obviamente. Bueno, los electores, los fiscales partidarios, que como bien decía Alejandros, hay fiscales de mesa y fiscales generales. La ley también habla de otro tipo de fiscales y demás. La verdad que no queremos traer a confusión. Hay fiscales de mesa y fiscales generales, que es uno que el fiscal general puede reemplazar al fiscal de mesa, como les decía antes, así que no habría ningún inconveniente en ese sentido. Los electores son los, igual que en Nación, argentinos nativos y por opción a partir de los 16 años y los naturalizados desde los 18. Todos tienen que estar obviamente inscriptos en el padrón electoral. Todos votan si están en el padrón electoral. Quien no está en el padrón electoral no vota, no se agrega a nadie en el padrón electoral. Eso es regla en Nación y en Provincia de Buenos Aires. Si queremos seguir. Detalle ahí, muchas veces el día anterior o unos días antes nos van a pedir que mandemos desde el partido quiénes son los fiscales generales de cada escuela, así que a veces pasa, a veces no, y a veces en el momento no pasa nada y basta con un papelito que diga fiscal general. Pero a veces no, así que hay que tener cada jurisdicción el listadito de los que van a ser fiscales, por si pasa como el otro día, que nos piden de un minuto para otro quiénes son y hay que, bueno, mandarlo. Adrián, al final vamos a contestar las preguntas por chat, vos por ahí no estuviste muy al principio, porque esta va a quedar grabada para poder dársela
a todos y bueno, va a haber más la semana que viene para ir contestando cosas puntuales. Hoy lo vamos a hacer por chat al final. Gracias, Lea. Si quieres seguir. Bueno, ¿quiénes pueden votar y quiénes no pueden votar? Obviamente pueden votar aquellos que están inscritos en el padrón, como les decía, y que posean un documento habilitante para hacerlo, si presentan, por ejemplo, documentos sin fotografía y demás, pero si contestan correctamente a distintas preguntas que le puede formular el presidente de mesa, pueden votar. Y si exhiben un documento de identidad que sea igual o posterior al que consta en el padrón electoral, pueden votar. Quienes no pueden votar son aquellos que no figuran en el padrón de la mesa o que figuran como anulados por la Justicia Nacional Electoral cuando no presentan un documento habilitante. Esto es cuando quieren ir, por ejemplo, con un DNI digital, eso no sirve para ir a votar, o que se presentan con un documento que sea anterior al que figura en el padrón electoral. Por ejemplo, en el padrón electoral figuran con un documento ejemplar B y se presentan a votar con un documento ejemplar A. No puede votar esa persona. Si quiere seguir. Bueno, y esto es importante en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que el padrón de extranjeros es sumamente importante, ha ido creciendo a través de los años y va a votar en el 7 de septiembre, van a votar cerca de más de 1 millón de extranjeros, con lo cual va a haber varias mesas de extranjeros en distintos centros de votación. Obviamente están habilitados para votar en elecciones locales, como van a ser las del 7 de septiembre. Tienen que tener DNI de extranjero con domicilio en la provincia de Buenos Aires, tienen que ser mayores de 18 años y obviamente tienen que estar inscritos en un registro especial de electores extranjeros. Votan en mesas separadas y en los lugares, bueno, obviamente que va a designar la Junta Electoral. Tienen que saber leer y escribir en el idioma nacional. Esto es, no pueden ir extranjeros que no sepan ni siquiera hablar en nuestro idioma. Tienen que saber leer y escribir en el idioma nacional, en español. Esto se los comento porque me han llegado eh, referencias de que en otras ocasiones, de otras elecciones locales, en mesas de extranjeros se presentaban personas que ni siquiera sabían nuestro idioma e igualmente las dejaban votar. En realidad sí tienen que saber leer y escribir en el idioma nacional, en español. Sí, hay una breve digresión. Hay algunos lugares, algunas intendencias donde hay una mesa, un colegio entero para extranjeros. Ahí hay que dar especial bolilla a ese colegio para extranjeros, porque puede pasar cualquier cosa. Yo soy el que dice las barbaridades y Claudia es la que enseña. Eh, Puede pasar absolutamente cualquier cosa en los colegios para extranjeros. Cuando están en un colegio que hay otras mesas, qué sé yo, bueno, más o menos uno lo tiene a la vista. O si hay un colegio para extranjeros, denle especial cuidado. Especial cuidado. Pasa absolutamente, pero el otro día nos juntamos varios de un equipo de legales, pasa absolutamente cualquier cosa. Es así de brutal y sencillo. Así que denle absoluta prioridad a estas escuelas. Gracias. Bueno, y especialmente con esto que le vamos a mencionar ahora. Hay una resolución que dictó hace unos días la Junta Electoral Provincial para el caso de excusación de autoridades de mesas de extranjeros. Bueno, en estos casos va a ser el funcionario del Correo argentino el que va a proceder a designar a reemplazantes de autoridades de mesas que no se presenten el 7 de septiembre, y va a utilizar a personas, digamos, de un listado que le va a hacer llegar la Secretaría de Modernización del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual acá va a haber que estar muy atentos porque se va a encargar personal del Correo Argentino para reemplazar a las autoridades de mesa de extranjeros, con lo cual no sabemos cómo van a hacer este supuesto listado que va a mandar la Secretaría de Modernización y demás. En esto vamos a tener que estar muy atentos a que no, a ver a quiénes están
designando como reemplazantes de mesa, de autoridades de mesa de extranjeros. A esto va a haber que estar muy atentos. Dice que eh, el Correo Argentino tiene que comunicar, digamos, cuáles van a ser, dice, la nómina de las dependencias para que se encuentren habilitadas para tomar estos trámites de excusación y además se va a encargar de todo lo que tiene que ver con excusación y designación de autoridades de mesa de extranjeros, el Correo Argentino. Dice que la designación deberá ser comunicada de inmediato a la Junta Electoral y quedará firme si no fuera rectificada por el responsable de la empresa de correos. O sea que el que va a decidir todo es el personal del Correo Argentino. Por eso en A- esto también tratemos de estar Acá atentos, ¿no? hago notar, acá ser especialmente molestos en cuanto a controlar el DNI, controlar que sepan hablar y escribir en castellano, controlar que estén inscriptos en la mesa. Si no están inscriptos en la mesa, el correo puede decir lo que quiera, que no pueden estar. Tienen que estar inscriptos en la mesa y si no, se nombrará el primer ciudadano que venga extranjero, googlearlo, porque a veces pueden tener causas penales, pueden tener, fijarse en el padrón de afiliaciones que se googlean en un segundo, si no está afiliado a un partido. O sea, acá hay que tomar todos los recaudos. Son muchos, son 1 millón de votos. Sí, sí. Y recuerden que es el empleado del correo el que va a definir esta cuestión, ¿no? Bueno, aquí vamos a lo que tiene que ver con la comprobación de la identidad del elector, que eso es exactamente igual que a nivel nacional, es con los documentos cívicos, o sea, libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI, libreta verde, celeste, con la tarjeta de DNI que dice la leyenda no válido para votar y el DNI tarjeta. Con lo único que no se puede votar es con el DNI digital, como les decía anteriormente. Bueno, y aquí está establecido en la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, en los artículos 76 y 77, todo el procedimiento que tiene que ver con el voto de identidad impugnada, que esto ustedes ya lo conocen porque a nivel nacional también existe este procedimiento, que es cuando dudamos de la identidad de la persona que se presenta a votar. eh, entonces podemos impugnar su identidad, se tiene que hacer un procedimiento, se tiene que aclarar los motivos por los cuales estamos dudando de la identidad, cómo nos acredita identidad de esta persona. Y como ven ustedes ahí, hay un sobre en el que tiene que poner la impresión dígito pulgar el elector. Y se lee, obviamente, que puede votar esa persona, tiene derecho a ejercer su voto y tiene que ingresar al cuarto oscuro con el sobre habitual, pero dentro de eso pero ese mismo sobre con la boleta de votación que elija cuando ingresen en el cuarto oscuro, eso tiene que ir dentro de este sobre que se ve aquí en la imagen de voto impugnado. Y luego se va a tener que separar esto, no es escrutado en la mesa de votación, sino que va a ser la justicia electoral la que va a decidir la validez o no de este voto, ¿no? En virtud de la identidad del elector. Si quieres Sí, seguir. eh, eh, bueno, acá sí, vamos a seguir, pero bueno, ya saben cómo es el procedimiento de siempre, ¿no? Y se cuentan separados, ¿eh? Se cuentan separados. En caso de duda, se impugna. Si alguno llega a leer la ley, no lo dejen detenido porque no sabe Ah, bueno, bien eso bien. lo digo más adelante. Si la ley Bueno, dice, listo, pasamos. la ley dice eso. Bueno, acá empezamos en realidad ya abriendo el acto electoral. A las 8 horas la autoridad de mesa tiene que declarar abierto el acto electoral y se tiene que labrar el acta de apertura. Esto es como siempre. La firma obviamente el presidente de mesa, el suplente y los fiscales que estén acreditados allí en ese momento. Los primeros en votar siempre son las autoridades de mesa, los fiscales, luego los electores que estén primeros en la fila, siempre que se encuentren obviamente inscriptos en el padrón de la mesa, ¿no? Em,
Y bueno, esto es regla de oro, como les decía, ninguna autoridad, ningún juez electoral ni nadie puede ordenarle al presidente de mesa que admita el voto de una persona que no se encuentre inscripta en el padrón electoral. ¿Quieres seguir? Bueno, este es el procedimiento para votar y lo refiero porque tiene algunas diferencias a nivel nacional y me parecía importante eh, que ustedes estuvieran al tanto. Son detalles, pero me parece que son importantes para la actuación de los fiscales en las próximas elecciones. Lo que dice la ley, si la identidad no es impugnada, esto es que el elector puede votar sin ningún problema, esto es sin hacer el procedimiento y demás, como les mencionaba antes. El presidente de mesa le entrega al elector un sobre abierto y vacío firmado de su puño y letra. También los fiscales de los partidos políticos pueden firmar el sobre en la parte del cierre, en la parte del reverso, del cierre del sobre, y deben luego asegurarse de que se deposite en la urna ese mismo sobre que suscribieron con el presidente del comicio. O sea que siempre pídanle al elector antes de que introduzca el sobre en la urna que muestre el reverso para el cierre del sobre para que ustedes puedan ver las firmas del presidente y las de ustedes. Algo que refiere la ley que es diferente al nivel nacional, como para destacar, es que dice que al menos, dice, las firmas de estos fiscales serán de dos por lo menos, debiendo turnarse en esa tarea previo acuerdo de los propios fiscales cuando exceda ese número. Esto es, en una mesa de votación, yo estimo que el próximo 7 de septiembre va a haber más de dos fiscales por mesa, seguramente. Pero bueno, según la ley van a tener que ponerse de acuerdo para firmar los sobres. Por ejemplo, si firman primero dos fiscales algunos sobres, después van a tener que turnarse para que lo hagan otros y demás. Yo lo que les recomiendo, traten de siempre decir yo quiero, me, me postulo para votar los sobres, no tengo problema y hacerlo siempre que ustedes puedan para revisar. Igual revisar siempre y asegurarse que el sobre que se deposita en en la urna es el mismo que ustedes suscribieron con el presidente del comicio. Pero bueno, esto Sí, se los comento, ¿no? Que dice la ley, al menos ahí, dos ahí, fiscales. Claudia, yo voy a caer, voy a ser más duro. Y a ver, hay dos maneras de lograr esto. O con facturitas temprano y sentarse al lado del presidente de mesa, y además de facturas, si quieren, lleven dulce de leche, no sé, Mate. lo que haga falta, café, qué sé yo. Encima que no hay un mango, les pido que lleven cosas. Pero bueno, eh, y lo otro es ponerse duro ahí. A veces que la ley dice una cosa y la realidad manda otra. Y la realidad manda que hay que votar sobre por sobre y hacer la de siempre, la de cambiar la virome, no todo el tiempo, pero una vez en cuando, y qué sé yo, hacer la de siempre. ¿Cómo? Como se pueda. Pero el fiscal está para fiscalizar. Le pueden venir con la ley, qué sé yo, no importa, querido, a ver, entre ustedes dos se quieren dividir los votos. Eso pasa a veces cuando no llegan, por ejemplo, a las 7:30 de la mañana, eh, los votos de personas de más de 90, directamente hay partidos entre dos partidos es muy común desde toda la vida que se los dividan y metan tres sobre cada uno o cosas por el estilo. Ojo, que haya dos partidos no significa que compitan entre sí, ni mucho menos, sino que a veces compiten para quedar los dos arriba, los más arriba posible. Entonces, nosotros ahí tenemos que ejercer nuestra función. ¿Está? De fiscales, fiscalizan y listo. Por eso es necesario que los fiscales generales por escuela, de ser posible, se hagan ayudar por 3 o 4 fiscales para tener algunos propios, por lo menos uno sí o sí, y además hacer acuerdos con los otros partidos, porque por ahí el fiscal general es mejor que se siente en una mesa. Supongamos que hay 10 mesas y hay 6, a veces en general los fiscales generales están, y uno puede hacer acuerdo con 5 o 6. Entonces, por ahí hay que sentarse o buscar, digamos, que en cada mesa haya alguno que haga bien las cosas. Para eso los fiscales tienen que estar preparados, porque si no, todo el laburo que hacemos ahora, hay mucha gente ahora en la calle laburando, está laburando al divino botón, porque después los votos no aparecen. Perdonen que sea tan claro, pero no queda otra.
No, está muy bien. Y digamos, lo que uno ha querido aquí es más o menos mostrar las diferencias con la ley electoral nacional. Por eso puntualmente le señalo estos artículos. Hay otro que encontré que también me pareció interesante mencionárselos. Por ejemplo, la ley dice que si cuando ingresa el elector al cuarto oscuro para ejercer su voto, su derecho al voto, si pasado un minuto el elector no saliera, el presidente de mesa, sin entrar obviamente al cuarto oscuro, lo llamará para que deposite su voto en la urna. O sea, esto lo dice la ley. O sea, si pasado un minuto no sale del cuarto oscuro, el presidente de mesa puede ir a indicarle que se retire y para que venga a depositar su voto en la urna. Le digo porque esto es una cuestión, no digo que ustedes presionan al presidente de mesa para que haga esto, pero por ejemplo, en el caso de que se demore mucho un elector en el cuarto oscuro, menciónenle al presidente de mesa el artículo 73 de la ley electoral provincial que dice esto, que si pasado un minuto el presidente de mesa le puede solicitar al elector que llamarlo para que deposite su voto en la urna. Esto se los comento. También refiere a que si hay personas con impedimentos físicos y demás para votar, puede colaborar el presidente de mesa y el fiscal pueden colaborar con esa persona con discapacidad o con alguna dificultad para ejercer su voto, obviamente luego dejándolos, una vez que los pueden ayudar y colaborar con ellos, dejándolos solos para que se respete el voto secreto, ¿no?, de esa persona con discapacidad. Por Sí, eso, bueno, pueden también votar en un cuarto especial o en la misma mesa. Eso no sé a elección de quién es. En realidad hay personas que puedan pedir ir al cuarto oscuro accesible o que tienen algún determinado impedimento, que necesitan alguna ayuda y demás, y se lo puede pedir al presidente de mesa y colabora, por eso el voto asistido que refiere al artículo 73 y también está reflejado en la resolución técnica 156 de la Junta Electoral Provincial, pueden ayudarlo, asistirlo, siempre respetando la autonomía de la persona con discapacidad que lo pueda hacer solo, ¿no es cierto? También hay cuarto oscuro accesible, que son los que nosotros conocemos, que son al ingreso de todos los centros de votación. Se tiene que poner un lugar al que se disponga para que la persona con discapacidad se acerque a ese lugar más cercano, que para eso tiene que ir el presidente de mesa con la urna, con boletas y demás, para que pueda ejercer su derecho al voto en ese lugar más accesible. También lo que establece la resolución 156 es que puedan hacerse cortos oscuros móviles, esto es que se puedan ir de un lado al otro para acercarle a la persona con discapacidad esta posibilidad. Sí, Así. Nico, y antes también había estado Ambrosiano al final, hasta quizá podamos habilitar los micrófonos de cada uno. Algún par de ideas para los fiscales generales de vuelta durante el día. Eso de poner uno por mesa de tres, cuatro o cinco partidos chicos o que uno vea confiable, o que uno vislumbra que hay un presidente de mesa que se maneja muy bien, etcétera, es lo que constituye lo que se llama un operativo cerrojo. Eso es lo más importante de todo, que en las mesas no pueda haber voto cadena. ¿Eh? Durante el día, el robo, así como a la mañana se hacen algunas cosas, durante el día no es tanto la identidad, puede haber, obviamente siempre hay, sino este tema del de el voto cadena. El voto cadena hay que impedirlo, la manera es que tratemos de que haya un fiscal nuestro o de otro partido, uno por mesa, en primer lugar. Segundo lugar, hay que poner pocas boletas, salvo que tengamos 1 millón, que no creo, pero poner pocas boletas por cuarto oscuro y reponer. Entonces uno se pone de acuerdo con los demás fiscales y en ese momento, cuando repone, se corta en esa mesa el acto electoral, digamos. Eh, Uno va viendo cómo viene el día. Hay veces que hay que entrar cada 3 minutos y hay veces que puede entrar cada 15 o 20, eh, alcanza, digamos, ¿no? Pero esto es muy importante, los que vamos a estar como muchas veces en el Gran Buenos Aires con fiscales generales. Muy, pero muy importante y se puede hacer. Ahora, supongamos que un fiscal, perdón, Claudia, que esté con temas muy prácticos, a mí me ha tocado en San Miguel, por ejemplo, tener 5 escuelas, supongamos, y a veces más todavía. ¿Qué hace?
va, va, es muy claro, entra una por una, deja bien claro que al final va a impugnar la mesa si es que falta alguna cosa o está mal. Le van a decir que no puede impugnar que falten boletas, por ejemplo, uno le dice, yo la impugno igual, después la impugnación no servirá, pero yo voy a volver acá, y por ahí uno está en la China y no sabe ni dónde está y no va a volver nunca más en su vida. Pero lo dice igual. Y segundo, muchas veces van a encontrar gente de muy buena voluntad, de los partidos más increíbles, que tienen una convicción democrática, que tienen una convicción republicana. Digo, a los que vayan dando vuelta por acá y por allá, que ayudan, que ayudan. Piensen que muchísimos son empleados públicos, que van porque los mandan, porque les pagan, y no necesariamente piensan aquel partido que están representando. Enseguida se van a dar cuenta. Durante el día también no dejen que haya más de un fiscal general por escuela hasta 9 mesas. Si hay más de 9 mesas, 2 fiscales generales y uno por mesa. Y no más. No puede haber pirañas, como si fueran las motos que le vienen a robar de a 20, bueno, eso hay que sacarlo. Tampoco esa figura extrambótica del dueño del colegio, el encargado, el no sé qué, que parece que tuviera unas jinetas y manda, ese no existe. Habrá alguien, obviamente, que abre la puerta, que está otro y lo otro, pero hay que de entrada ponerlo en su lugar. Y van a ver que si ustedes saben, van a terminar todos los partidos preguntándole a ustedes cómo se hace, porque eso pasa muchísimas veces. El que sabe corre con una ventaja gigantesca, ¿eh? Así que después esto lo vamos a grabar, lo vamos a mandar o alguna cosa vamos a hacer para que lo puedan tener. Y bueno, y habrá también que estar atento a las resoluciones que va sacando la La Junta Junta Electoral. Electoral, que yo entiendo que ustedes no van a poder estar todos ahí arriba de la Junta Electoral, pero vamos a tratar de hacerlas llegar a los representantes por sección, para que a su vez las hagan llegar a cada uno de los municipios. No sé si hay algo más durante el día, Susana, que quieras agregar. Me tenés No que se te desmutear, escucha. pues la tienen que desmutear. Desmutea ella. Ah, Eh, Al final voy a agregar algunas cosas que son algunas dudas y cosas que tendríamos que resolver juntos, porque intuyo, por ejemplo, que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, una gran ausencia de presidentes de mesa. Entonces, bueno, ver qué hacer con eso, pero no los quiero interrumpir ahora con Igual esas le cosas. tenemos que decir nosotros que tienen que hacer, Susana. Así que ¿Eh? anda pensando la solución porque se las tenemos que dar No, nosotros. no, está bien, pero más que es una advertencia que quiero hacer al grupo, que pensemos que eso va a pasar, que por lo menos yo creo que eso va a pasar. Otras cosas que hemos recibido a veces y no sé si ahora las tendremos, en realidad nosotros las hemos recibido siempre, que es el listado de presidentes de mesa designados. Entonces ya uno tiene una, va preparado como para aquellos que vienen con un papelito escrito a mano diciendo que está designado como presidente de mesa. Eso. Y después el tema de la lista, perdón, de la ley, porque nos pueden venir con que normalmente a veces vienen fiscales a ayudar que son o de capital o de otros municipios. Entonces, tener en cuenta, porque la ley dice clarito, el fiscal debe estar registrado en el distrito. Y bueno, en ese caso, creo que la recomendación es que consideremos distrito a la provincia de Buenos Aires y no al municipio, para que se aprueben
fiscales que no voten, por ejemplo, fiscales de Cava, muchos que pueden venir a colaborar. Bueno, en ese caso tampoco serían de la provincia de Buenos Aires, pero bueno. De eh, Cava pueden colaborar en otras tareas, en llevar las boletas, llevar una bolsa con boletas, exacto, ir viendo qué pasa en las escuelas. O sea, va a ser difícil que puedan participar como fiscales, por ahí pueden, pero va a ser una resolución así concreta. En realidad, según la ley, no pueden. Eh, Porque acuérdense que acá nos manejamos con la ley de la provincia, no es lo claro. mismo. Y es bastante sórdida, porque es muy vieja. Ujú. Ya lo Así creo. Bueno, que, Ya ¿sí, lo... Claudia? Sí, seguimos. Si querés adelantar. Bueno, y acá cuando ya terminamos el acto electoral, la clausura, este es un ejemplo de padrón, pero a nivel nacional, en nivel provincial va a ser diferente. Pero bueno, obviamente ustedes saben que votan los electores que están aguardando su turno dentro del centro de votación. Si no, a las 18 se cierra el centro de votación, no pueden votar más. Bueno, tachar en el padrón los nombres de quienes no han ido a votar, contar el número de votantes, asentarlos al final del padrón. Y bueno, y empezar a confeccionar lo que tiene que ver con el acta de escrutinio. Pero sí, ese Sí, acá es orden. muy importante que si va a ir gente a colaborar, llegue no a las 6 de la tarde, sino a las 5, 5:30, para ya tener un cierto contacto con las autoridades, la autoridad de mesa, con el presidente, etcétera, porque al fin y al cabo él es el que manda y es la autoridad, es él, ¿no? Sí. ¿Quieres seguir? Bueno, la clasificación de los votos. Este es todo un tema según la ley electoral provincial, porque acá no existen los votos nulos. Acá solo existen los votos válidos, votos en blanco y los votos de identidad impugnada que les señalábamos antes, que tiene que ver con, obviamente, cuando se plantea una discrepancia en cuanto a la identidad del elector. Así que digamos que acá se plantean cuestiones muy diferentes a lo que es el Código Electoral Nacional, por eso se lo referimos muy especialmente. Recuerden, solo votos válidos y votos en blanco. No existen votos nulos, no existe la posibilidad de votos recurridos, con lo cual tenemos que estar muy atentos en el momento del escrutinio provisorio para ver realmente junto con el presidente de mesa respecto a la validez o no de las boletas que empecemos a ver, ¿no? Regularmente son los votos válidos los que se emiten con las boletas oficializadas. Después, si hay, por ejemplo, boletas oficializadas que tienen, digamos, alguna fracción que está rota, alguna parte que no está, que no se ve bien, pero al menos, dice la ley, se ve un nombre completo de los candidatos y se ve claramente la designación del partido al que corresponden, se la considera, dice la ley, como íntegras y por lo tanto es un voto válido. ¿Mm? Eh, los votos en blanco, bueno, obviamente son aquellos que no son realizados con boletas oficializadas. Acá la ley se refiere a, dice, boletas no inteligibles, subjetivo, por cierto. Lo que dice es que tiene que contener, por ejemplo, dice que no expresen nombres propios de las personas o contengan varios cuyo orden no pueda determinarse. Dice que así se considerará blanco. A ver, ¿cómo lo entendemos esto? Que hayan cambiado el orden del listado de candidatos, hayan puesto otros nombres de candidatos, no haya nombres propios de personas, sino que hayan puesto algún alias y demás, si encuentran este tipo de cuestiones, o sea que y no se puede entender claramente los candidatos en la boleta, se considera blanco. Ahora dice que si de cualquier manera se permite individualizar al votante, también esto hace que este voto sea blanco. Esto es, si de alguna manera en la boleta puso algo que tuviera que ver con sus iniciales, con algo que tenga que ver, que se puede identificar
al votante, ese voto también tiene que ser considerado en blanco. Por ejemplo, acá refiere expresamente cuando se refiere a renovación de los cuerpos colegiados, como va a ser el caso de la legislatura provincial, que tiene que renovarse el 7 de septiembre, los votos obviamente se computan por lista, no por candidatos. Pero lo que dice es que, por ejemplo, si un elector borra toda la lista, o sea, todos los candidatos que figuran en la lista, obviamente ese voto se va a computar en blanco, pero en caso contrario, si dice que se puede ver el partido al que pertenece ese listado de candidatos y se puede llegar a ver algún número, algún nombre de candidatos completos y demás, no importa cuánto sea el número de tachados, pero se puede ver claramente el partido al que pertenece, en ese caso se va a computar como válido según la ley. Lo cierto es que por eso hay que prestar mucha atención en el escrutinio provisorio. El escrutinio de la mesa va a ser esencial en las próximas elecciones porque va a haber que estar delimitando claramente qué entendemos por voto válido y voto en blanco. Si quieres seguir. Sí, acá yo también quiero meter la cuchara un segundo. Eh, a ver, lo que nosotros, ustedes están capacitados que consideran voto nulo, todas esas categorías son voto en blanco. Ahora, ¿qué pasa cuando el presidente dice una cosa y el fiscal dice otra? Siempre hubo un voto recurrido y siempre además se usó así en la provincia de Buenos Aires, hasta en las locales. Ahora no va a haber esa categoría de voto de recurrido porque se va a usar el código electoral de la provincia de Buenos Aires. O sea que en principio es nulo. Ahora, lo que puede pasar es que algún presidente intente imponerse, porque al fin y al cabo es la autoridad, pero también, ojo, el fiscal puede hacer un montón de cosas, puede decir, puede esto, puede lo otro, y bueno, ahí si hay cosas que uno empieza a ver que son complicadas, hay que gritar hasta que el voto sea puesto como en blanco, porque sería un voto recurrido, en realidad, para después que la justicia electoral determine. Eso no existe. Entonces, acá está el más grave problema de esta ley, el más grave problema de esta ley, que todavía la Cámara no aclaró, ojalá la Cámara no, la Junta, perdón, no tengo el chip nacional, la Junta no aclaró, esperemos que aclare, pero es probable que no aclare. Si no aclara, el momento del tema del voto que uno sabe que no puede estar, no puede estar. Y se contará como blanco y habrá que discutir todo lo que haya que discutir. Más si uno no es una cuestión, bueno, dos, ahí se acabó. ¿Está? Cuando uno empieza a ver en una mesa que están todos con una marca, que ya hay muchos bueno, a ver, esos votos van como voto en blanco. Yo lo siento mucho y lo vamos a pelear y lo vamos a pelear y lo vamos a pelear y hay que ganarlo en la mesa. No hay otra manera. Todo el trabajo que estamos haciendo ahora en la calle se pierde si en este momento nos pasan por arriba. Los votos que antes eran recurridos, hay que recurrirlos y hay que hacer que el presidente lo ponga como nulo, aunque más no sea para que no molestemos más. Siempre de muy buen humor, siempre con mucha tranquilidad, siempre sin gritar, siempre manteniendo la cordura, pero siendo muy, pero muy firmes. Algo así como firmeza y ternura. Bueno, acá mucha ternura no va a haber, vamos a ser firmes, respetuosos, pero muy firmes. Perdonen que moleste mucho con este punto, pero es un punto grave, que tiene una ley que no se usa hace 7.000 años y, no sé, se le pasó, no se logra entender esto porque esto viene de hace 1.000 años, pero hubo muchas modificaciones por el camino. Esto es el punto más complicado. Todos los fiscales que preparen se van a enojar con esto, cuando digan, pero ¿por qué voy a poner como blanco? Bueno, es así lo que dice la ley, así que otra cosa no podemos hacer, lamentablemente. Lo que se puede hacer lo va a hacer el equipo legal. Todo, o sea, a nivel provincial. Todo lo demás, en la mesa, se hace por ahora de esta manera. Después, cualquier pregunta al final, obviamente, que pueda haber sobre esto.
no hay voto Bueno, nulo. acá Bueno, lo que les repito es esto para que nos quede bien en claro a todos. No hay voto nulo, no existe el voto nulo previsto en la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, con lo cual solo existe la categoría de voto en blanco y, y votos válidos, con lo cual digamos, esta es una cuestión, lo que dice la ley es que igual el presidente de PESA va a tener que tomar en cuenta todas las protestas que realicen los fiscales y demás durante la jornada electoral y durante el escrutinio, pero bueno, sería solo una protesta. Lo cierto es que voto recurrido no existe, no existen votos nulos. Bueno, acá les diferencié más o menos un poquito para ver más en claro cuáles son los votos válidos, que como les decía son los que se emiten mediante boleta oficializada de una misma lista para todas las categorías de cargos, ese es un caso. Para cada categoría de cargos se elige, se emite, se emiten mediante boletas oficializadas diferentes, también son válidos. Y en el sobre, por ejemplo, puede haber varias boletas oficializadas de una misma lista y categoría de cargos, que en cuyo caso se computa una y se destruyen las restantes. Puede haber también, como les decía antes, boletas que te lo llevaste, que se esté borrado alguno de los candidatos y demás, pero si se logra ver el partido político y se logra ver al menos un nombre completo del candidato, se consideran íntegras y por lo tanto válidas. Esto es, si se ve al menos un nombre de un candidato, todo el resto está tachado, pero se ve bien un nombre y eh, el partido político al cual representa, es válido. Los votos en blanco, bueno, cuando en un sobre se encontrarán más de una boleta de sufragio, solo se computará una, es lo que les decía antes, siempre que corresponda al mismo partido, y se considera obviamente en blanco si el voto es para distintas listas, ¿no es cierto? En el sobre encontramos una lista para el partido A y otra lista para la misma categoría de candidatos para el partido B. Obviamente ese voto se considera en blanco, según la ley electoral de la provincia de Buenos Aires. Cuando se emite el voto con boletas no oficializadas, cuando no hay nada adentro de un sobre, también cuando no hay ninguna boleta, cuando están borrados la totalidad de los nombres de los candidatos en la boleta, cuando se pueda individualizar al votante, como les decía antes, si surge algunas iniciales o si surge algunos nombres o algo del votante, ese voto se considera en blanco, ¿no? no lo dice la ley, pero si hay Pierde el cosas secreto del voto. tachadas o ese tipo, si hay boletas tachadas enteras, ese tipo de cosas, también está claro que la voluntad del votante es que no se cuente su voto, ¿no? Esas Exacto. cosas que ponen una boleta tachada con inscripciones, esto, aquello y lo otro, aunque no esté expresamente contemplado en la ley, el voto, lo que importa es la voluntad del votante y la voluntad es decir, no, no me interesa o no quiero votar a ninguno. Sí, pero recordá que si se ve un solo candidato, aunque sea, y se ve bien la fuerza política la que representa, ellos lo consideran válido, consideran que es Sí, íntegra. bueno, Así dice la ley electoral de la provincia de Buenos Aires. Si quieres seguir. yo voy a Ale insistir o con Claudia, el... ¿puedo una, más que pregunta o sugerencia? Porque a lo mejor se puede sentar un antecedente como fiscales y en cada mesa hacer un acta, de esas que uno puede hacer aparte de las actas oficiales que hay que completar siempre, planteando el desacuerdo con lo que dice la ley y, digamos, argumentando por qué, porque va en contra de la voluntad del elector, esto de que solo exista el voto en blanco. Entonces, si en cada mesa hay un acta de un fiscal en desacuerdo con este artículo, con lo que dice la ley, a lo mejor sirve como antecedente para que esto se cambie. No es una cosa que se me... Bueno, sí, por eso les referenciaba el artículo 85 de la ley, que dice que el presidente de mesa tiene que prestar atención a todas las protestas que realicen los fiscales durante la jornada electoral y durante el escrutinio, dice claramente. Entonces yo lo que les diría, obviamente, labrar actas, si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, el presidente de mesa me dice que este voto es
en blanco y yo considero que es válido o al revés, si hay discrepancia en cómo consideramos los votos, dejarlo asentado, como bien dice Susana, en un acta en virtud del artículo 85 de la Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que dice que podemos realizar protestas los fiscales. Así que eso me Sí, parece una buena y tener alternativa. una copia de esa acta, Al ¿no? menos que quede como antecedente, digamos, lo lógico sería que ese voto tendría que ser separado para que la Junta Electoral después lo decida en el escrutinio definitivo, que al fin y al cabo es el legal. Lo cierto es que no existe esa posibilidad, en principio no está, pero sí se pueden labrar actas expresando nuestra protesta, como dice el artículo 85. Eso sí, yo también como bien dice Susana, es una buena manera de que empecemos al menos a que queden antecedentes, ¿no? Claro, yo digo como antecedente para que luego, ojalá tengamos muchos legisladores en la provincia Para y modificar, tener por todo favor, eso la ley para electoral. modificar la ley, porque Sí, me parece fundamental por respeto al voto ciudadano que va en contra de sí, esto. tal cual, tal cual. En ese sentido vamos igual, Susana. Muy bien. Bueno, acá les quería señalar algunas cuestiones puntuales, ya las referenció Alejandro hace un rato, pero por eso les transcribo directamente el artículo de la ley electoral, porque para mí fue algo que la verdad que no lo había visto a nivel nacional y en otras legislaciones, lo que dice que en el caso de impugnación, el elector, después de que hubiese votado, deberá ser detenido a la orden del presidente de mesa o en su defecto dar fianza personal o pecuniaria capaz de garantizar a su juicio, dice, la presentación del acusado ante el juez competente. Esto igual la fianza pecuniaria habla de 500 pesos moneda nacional. Me parece que esto no está actualizado, esto no estaría, habría que ver si la Junta va a dictar alguna resolución en este sentido y demás, pero en principio la ley lo que establece es que el elector al cual se le impugna su identidad puede ser detenido a la orden del presidente de mesa. Esta es una de O las sea, posibilidades. en los casos graves hay que ponerse duros y en los casos dudosos o no, en la práctica digo lo que vamos a hacer los fiscales es no molestar, obviamente, ¿no? Después, si hay una cosa grave, sí, se llama a la policía, eso no hay la menor duda. Bueno, esto es un poco la confección ya de la documentación, que es como siempre el acta de escrutinio, el telegrama. Acá les refiero a algo que tiene que ver con el telegrama. Ustedes saben que se va a hacer transmisión de datos desde todos los centros de votación en los lugares en los que no haya la posibilidad de hacer la transmisión de datos. Se va desde la escuela, va a haber sedes para hacer esta transmisión de datos. En los casos, por eso dice claramente una resolución de la Junta Electoral Provincial, que en el caso que no se hiciera esta transmisión de datos desde el centro de votación o desde el SED, los telegramas tienen que ponerse dentro de un sobre funda especial que va a llevar el personal del correo hasta el centro de cómputos, ¿no? Digamos, esto se los aclaro para los casos en los que no se haga la transmisión de datos desde la escuela. Bueno, los certificados de escrutinio que ustedes claramente saben que tienen que coincidir los datos con el con el acta de escrutinio y que obviamente tienen que llevarse ustedes, todos los fiscales, el certificado de escrutinio con los datos bien corroborados, bien correctos y firmados por el presidente de mesa y por otros fiscales también. Y bueno, después se elaboran también el acta de cierre. Sí, acá un detalle, que esto también, insisto, hay muchas cosas claves. El encargado de fiscalización, el candidato número 1, 2, 3, ahí está el que se ocupe de esto, no solamente la foto es clave porque la foto permite rápidamente, o sea, cuando se acaba el acto electoral y están lista la planilla, hay que tener un acta firmada por mesa, pero también se recomienda la foto, porque la foto incluso fue válida a nivel nacional la última vez en muchos lugares. Entonces, pero no alcanza por las dudas solamente con la foto. Lo que dice la ley es el acta. Se cuentan actas, métanselo en la cabeza.
no se abren urnas en principio, se cuentan actas. Entonces, cada zona que ustedes tengan, que haya un encargado de juntar todas esas actas, no sé si se van a publicar o no, como se hace normalmente, todas esas actas tienen que ir al encargado del distrito, para que después, cuando se haga el conteo definitivo en la provincia de Buenos Aires, que seguramente tendrá que haber también gente de cada sección, eso lo organiza la sección, y probablemente del municipio, se va haciendo, se va contando uno por uno, y si hay actas distintas de las que mandó el correo en el escrutinio definitivo, ahí empezamos a jugar de verdad. Si no hay actas, no hacemos nada. O sea, es clave. Hay tres, cuatro cosas que lo de las actas es casi la vida. Y no, y no crean que es tan fácil que una foto resuelva todo. Si hay un problema grave, les van a pedir el acta. Entonces, organizarse para recibir esas actas cuando se acabó el día, no se acabó el día hasta que llega el acta. Pasan uno por uno, las recibe el encargado del colegio, la recibe el encargado de la zona, el encargado de la zona las lleva a no sé dónde, al encargado, y ese a su vez se comunica con él, y ahí se hará lo como el partido diga, el tema de los cómputos, esto, aquello y lo otro, que ahí es muy rápido, obviamente, la foto, muy rápido para tener un conteo rápido. Pero es clave este tema y bueno, cada sección electoral lo organizará como a cada sección le parezca, no es nuestra competencia. Bueno, y en el acta de escrutinio se tiene que hacer mención a todas las protestas que les señalaba recién, previstas en el artículo 85 y de las que se formulen con referencia al escrutinio. O sea que en el acta de escrutinio tienen que dejar mención de todas las protestas que realicemos como fiscales. Así que eso recuerden los artículos 91 de la Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Eso tiene que quedar constancia en el acta de escrutinio. ¿Sí? Ese es el único lugar, los únicos momentos en los que podemos dejar alguna constancia de protestas respecto de esto que les digo yo, que es tan importante cuando no coincidimos con el presidente de mesa en la clasificación de los votos, ¿no es cierto? Cuando ellos consideran que es válido y para nosotros no lo es, o al revés, digamos, esas protestas tienen que ser mencionadas en el acta de escrutinio, ¿sí? En Porque general, la amenaza de que se va a dejar constancia es bastante, aunque se haga de buena forma, pero está claro que vamos a dejar constancia, disuade, eso es un disuasivo interesante, o sea, no solamente la actita suelta ahí en el momento, sino al final en la misma acta. Ningún presidente le gusta tener 7 observaciones de un fiscal en el acta oficial. Ujú. Bien. Eh, bueno, esto es lo que les decía recién, que la transmisión de datos va a estar a cargo del personal del correo, mediante los telegramas y o actas, dice, desde su escaneo en cada establecimiento de votación o, como les decía, desde el SED, la sucursal electoral digital. Esto también les decía antes, si no se realiza la transmisión de datos, el traslado de los telegramas tiene que ser en sobrefundas, dice que tienen que ser opacos de estos telegramas hasta el centro de digitalización y transmisión. Todo esto solo debe ser efectuado por el personal de correo custodiado por el Comando General Electoral. Esto también surge de la resolución técnica 162 de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Puede haber un fiscal, ¿no es cierto?, en el momento de la transmisión y de la carga de los datos por Claro que sí. escuela. Sí, sí, O sea que sí, hay que también. estar ahí, el fiscal general tiene que estar en ese momento y ver que lo que se manda es lo que pasó, Tal lo que cual. dicen las Sí, sí, actas. sí, sí. Bueno, esto se los traduje, se los quise plasmar directamente porque es un artículo de la ley que para mí también es muy antigua, no está muy actualizada, que digamos, porque refiere que los partidos políticos pueden vigilar y custodiar las urnas y demás desde el momento en que el presidente del comicio inicia
su marcha para la entrega hasta el momento en que sean recibidas en la Junta Electoral. Esto ya no es así porque es el correo, el personal del correo el que lo va a realizar, pero bueno, lo que dice igual es que los partidos políticos pueden vigilar, perdón, la trazabilidad de las urnas y demás. Refiere que puede hacerlo por el primer tren o vehículo apropiado y demás. La verdad que parece un poco desactualizado este artículo, pero Sí, sí lo más importante y tener en cuenta es que hay un artículo que dice que los partidos políticos pueden vigilar y custodiar las urnas y la documentación. y hay un Desde acta el sobre centro el de tema de la votación trazabilidad, hasta... ¿no? Exacto. Lo que se aplica ahora es el acta, básicamente el acta sobre la trazabilidad y no esto, pero bueno, esto está y hay que Era decirlo. antiguo, pero bueno, igual si, digamos, para controlar las urnas también si se quiere, está previsto en la ley electoral de la provincia de Buenos Aires. Sí, Sí, igual pero ahora lo más importante es el... Pero es, bueno, calcula que va a haber algunos lugares que no va a haber transmisión de datos, ¿no? Y sí, los pero son telegramas van poquitos, a ir ¿eh? en este sobre funda, como Sí, sí, dicen, pero opaco. son pocos. Lo más importante es estar en el momento de la transmisión de los votos, tener ahí ya todas las actas, ver que estén bien llenadas, ver que se mande bien. Ellos tienen que escanear y mandar. Es tan sencillo como estar parado ahí y ver que no hagan ninguna macana. Y bueno, después ver bien que cuando se cierra la urna y eso también que se haga bien. Obviamente es un tema que no tratamos en profundidad porque estamos capacitando gente que se supone que ya está capacitada. Está seguramente el martes que viene a las 5 de la tarde y el viernes a las 9 de la noche, dos horarios bien locos y distintos. Serán nuevas capacitaciones, quizás más apuntadas a fiscales de mesa, pero también fiscales generales, porque va a ser lo que en general va a haber para los partidos chicos. No sé, Claudia, y Susana, después podés ir desmuteando al que quiera preguntar algo. No sé, Claudia, si querés poner un cierre a esto No, y ya nos esto, queda a ver, grabado hasta acá, ¿no? en principio yo les agradezco a todos que hayan asistido y que nos escuchen y demás. Para nosotros desde la Red Ser Fiscal era muy importante poder colaborar y apoyar a los partidos políticos porque lo cierto es que va a ser la primera vez que va a haber elecciones en la provincia de Buenos Aires que representan nada más y nada menos que el 40% del padrón electoral nacional, que van